Bueno, muy bien. A partir de este momento tenemos en el día de hoy nuestra clase magistral. Justamente hoy estamos con nuestra directora del diplomado, Natalia Belmar Aedo, quien nos trae una conferencia acerca de la adolescencia, análisis psicopatológico y comprensivo. ¿Qué podemos aprender del caso de esta serie que hoy día se habla mucho? Obviamente la adolescencia es una etapa de profundos cambios emocionales, cognitivos y sociales donde en realidad emergen desafíos cruciales en la construcción de la identidad y el bienestar psicológico. En este contexto, el análisis psicopatológico permite comprender cómo ciertos factores individuales y ambientales pueden influir en la salud mental de los adolescentes, impactando su desarrollo y su integración en la sociedad. Hoy tenemos aquí a Natalia Belmar, quien nos va a ayudar justamente a explorar y abordar de manera clínica y comprensiva toda todos estos detalles que tenemos. Así que, Natalia, bienvenida a este espacio productivo que tenemos para el día de hoy. Bien, gracias. Bueno, voy a compartir aquí para ir iniciando la conversación. Yo creo que antes de partir, me parece súper relevante agradecer, ¿cierto? Que estén aquí hoy día, 273 personas conectadas. Y me pone muy contenta que en realidad más allá de la serie, sino que hayan tantas personas interesadas en hablar de la adolescencia. ¿Cierto? Eso me pone contenta. Más allá de si van a hacer el diplomado o no, ¿cierto? Que es lo que nos reúne, me parece un tremendo espacio, ¿cierto? El poder compartir algunas reflexiones que a propósito de esta serie, ¿cierto? Que va a ser como nuestro contexto, gracias un poco a lo que ocurrió mediáticamente con esta serie, poder conversar algunas cosas bastante importantes acerca de la adolescencia. Estaba leyendo ahí que algunos no han visto la serie, pero que igual se quisieron conectar. Y para tranquilidad de todos o todas, no es un requisito haber visto la serie ya para poder compartir este espacio. Evidentemente van a haber spoiler, así que eso sí tienen que asumirlo, digamos, como un costo, porque voy a hacer referencia, obviamente, a algunas cosas que ahí aparecen, ¿ya? Bueno, Adrián me presentó como la directora del programa, pero en realidad, antes de directora del programa, soy mamá. eh, eh, Tengo hijos adolescentes, soy psicóloga y terapeuta también de adolescentes y adultos, ¿ya? Y un poco desde esos distintos mundos es que he querido hoy día preparar algunas reflexiones, algunos elementos que me parece que son importantes en relación a la adolescencia y, bueno, y a lo que muestra un poco esta serie. Y antes de comenzar, y ahí un poco animar su participación, perdón, ahí sí se me adelantó. Cuéntenme los que vieron la serie, efectivamente, quizás ahí a través del chat, ¿cierto? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó cuando vieron esta serie? ¿Qué ocurrió? Porque por algo, ¿cierto? Esta serie parece que movilizó hartas cosas, ¿no? En nosotros, ¿m? Desde distintas experiencias, percepciones. Natalia ahí, mi tocaya, dice desgarradora, ¿ya? ¿Qué les pasó? ¿Fue impactante? Impacto, ¿ya? Una cruda realidad, dice Constanza. Me dejó muy pensativa. A mí también. Me sorprendió mucho el cambio de personalidad del menor en el interrogatorio con la psicóloga, ¿ya? Nos pasaron hartas cosas, un poco de rechazo, Francisca dice, fue impactante. Ay, se me perdió ahí el, Fue impactante y algo que no está ajeno a la realidad. Hay un submundo de código de los jóvenes que no conocemos. Mira, interesante, vamos a hablar un poquito de eso. Soy mamá de una niña de 6 años y me generó miedo con lo que puede pasar más adelante, ¿sí? Yo creo que a muchos les pasó eso también, ¿o no? Muchos padres, de hecho fue un tema interesante que surgió con los padres, con otros papás, ¿cierto? Como la sensación de temor o no, de susto. ¿M? Reflexión, dice Esteban ahí, Zaida, conocer una realidad que no conocía, cómo un niño puede participar, cómo abordar desde el perfil del psicólogo. Mira, igual nos pasó eso, ¿no? Un poco los que trabajamos en este ámbito, mirar un poco eso. En lo personal, siento que eh,
no me había pasado mucho en otras series. Por lo general, no me gusta mucho cómo retratan nuestra profesión en las películas, en las series, como que siempre estoy medio en desacuerdo con lo que ponen ahí o cómo lo ejecutan a veces. Y en esta oportunidad creo que logré sentir harta sintonía con el personaje, digamos, de nuestra, en mi caso, de la psicóloga, de la colega, ¿cierto? En esa situación. Fuertísimo, en especial la escena con la psicóloga. Bueno, hay muchos comentarios aquí, gracias por la participación. La relación con el padre, ¿cierto? De más confianza en comparación con la madre. Bueno, finalmente vamos mirando, ¿cierto? Que nos pasaron varias cosas en común, ¿cierto? Como en términos de lo que nos remueve, de lo que nos permitió pensar, reflexionar, escenas en particular. Voy a ir leyendo después todo eso, pero para que podamos ir avanzando, hoy día la idea un poco es eso, ¿no? Yo creo que en primer lugar nos vamos a dar una vuelta, vamos a poner un punto de inicio, porque tenemos que conversar de adolescencia y ahí vamos a ir mirando algunos aspectos en relación a lo que plantea la serie, pero creo que hay algunas cosas que primero tenemos que situar y conversar, ¿ya? Porque yo creo que a mí me parece relevante partir desde el inicio, ¿no? Que un poco cuando, no sé si a ustedes les pasa en sus diferentes contextos de trabajo, que cuando tenemos adolescentes o padres de adolescentes, nosotros sabemos que evidentemente lo que puede estar ocurriendo hoy día o la situación que se está experienciando, muchas veces síntomas o dificultades, ¿cierto? Em, no son de ese momento solamente, ¿no? Sabemos que hay una historia, ¿o no? Una trayectoria, un camino que se ha recorrido. Y un camino, ¿cierto? Que yo creo que es importante situarlo desde algunos aspectos que son como esenciales, ¿cierto? De nosotros como seres humanos. Apartamos desde ahí, desde ese elemento muy, muy básico, ¿ya? Y efectivamente, cuando nosotros empezamos este recorrido por la vida, ¿cierto? Llegamos con una estructura psicobiológica, una estructura, un cerebro, ¿ya? Que viene absolutamente preparado y dispuesto para poder, ¿cierto?, conectar con otros, ¿ya? Es un cerebro que viene poco especificado al nacer, ¿cierto? Viene como muy en bruto, y que para poder ir desarrollándose y para poder lograr todo lo que finalmente nosotros vamos a mirar en un cerebro ya adulto, ¿cierto? Necesita de la conexión con otros seres humanos, ¿ya? Nosotros necesitamos, quizás más que cualquier otra especie, del contacto y de la interacción con otras personas que nos hagan sobrevivir en primer lugar, ¿cierto? Nosotros no somos una especie que podamos sobrevivir solas, ¿ya? Y por lo tanto necesitamos para sobrevivir de otros seres humanos. Y también necesitamos, no solamente para sobrevivir, sino que para aprender a adaptarnos, para finalmente tareas súper importantes en el ser humano, como es la construcción de una identidad también, ¿cierto? De saber quiénes soy, de construir un quién soy, un cómo es el mundo, quién soy yo en el mundo, y procesos sumamente complejos que se van a ir dando durante este camino. Entonces, un cerebro que es esencialmente afectivo, ya es un cerebro absolutamente emocional, ya que necesita, ¿cierto?, de la conexión con otras personas para poder desarrollarse y para poder generar una serie de procesos que van a ser importantes. Y en este camino, ¿cierto? Efectivamente, de conexión y de sobrevivencia, de adaptación y de desarrollo, ¿cierto? Vamos a tener una historia de vinculación, ¿cierto? Y de relaciones importantes, afectivas, significativas, con nuestros cuidadores, con nuestras personas importantes, que van a ir de alguna manera ya delineando un camino, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos desarrollar o tener un sentido de seguridad, de protección de parte de las personas que van a ejercer este cuidado o van a tener esta cercanía con nosotros, van a ser nuestro entorno, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Vamos a tener la experiencia de una forma de ser cuidados, una forma de sentir la parentalidad, ¿cierto? Si lo queremos llamar de esa manera, que va a ser clave y muy importante en este camino, en esta trayectoria, ¿ya?
Nosotros sabemos que la parentalidad, ¿cierto? La forma en que finalmente se va a ejercer la cercanía, el cuidado, la crianza, ¿cierto? Va a estar siempre en esta línea, ¿no? En esta función, ¿cierto? De generar seguridad y protección, y eso va a involucrar un cierto grado de sensibilidad. ¿Ya? Nuestros cuidadores, ¿cierto? De alguna manera van a tener un estilo especial o una forma, ¿cierto?, diferenciada de ser sensibles o más o menos sensibles a lo que nosotros necesitamos. ¿Ya? Y obviamente ahí nosotros podríamos identificar diversos estilos, diversas formas de ser padres, de ser madres, de ejercer esa parentalidad, de generar un vínculo de apego, ¿cierto? Que obedece probablemente también a nuestras propias historias, experiencias y formas que hemos tenido también en una trayectoria evolutiva. ¿Ya? Perdón, ahí sí. Ahora, en esa historia y en este recorrido, ¿cierto? Nosotros vamos a ir aprendiendo una serie de símbolos, códigos, ¿cierto? Vamos a ir teniendo distintas experiencias interpersonales, no solo con nuestros cuidadores y con nuestra relación parental, sino que con el mundo cada vez más amplio, ¿no? Y vamos a tener experiencias interpersonales adaptativas en el sentido de que son experiencias que de alguna manera nutren, ¿cierto?, nuestro desarrollo, como ir al colegio, conocer otros amigos, vivir una serie de experiencias a veces que vive la familia al interior o fuera de ella, ¿ya? Y también algunas experiencias que pueden ser adversas durante esta trayectoria, ¿ya? Experiencias que pueden ser o generar también experiencias traumáticas, ¿cierto? Muchas veces múltiples experiencias, muchas veces en la relación finalmente con nuestros propios cuidadores se van generando heridas, se van generando... ¿ya? Entonces, de alguna otra manera la trayectoria también va a estar marcada por estas experiencias tanto adaptativas, nutritivas o que son parte de lo esperable en esta trayectoria, como también en muchos casos experiencias que van a ser una fuente de estrés importante, muchas veces de traumatización, y que podrían ser también oportunidades, ¿cierto? No siempre solo desde la lógica de la huella o la herida, que es evidente que existe y que está, pero también como oportunidades para, tanto en lo adaptativo como en lo adverso, para desarrollar distintos recursos que van a ser importantes para nuestra vida adolescente y adulta, ¿ya? Obviamente, todo esto lo tenemos que entender en un contexto sociocultural, ¿cierto? Porque evidentemente, como nosotros vamos, por ejemplo, como nosotros entendemos la parentalidad desde nuestra cultura, va a influir de manera muy importante en cómo se van a ejercer los cuidados, la manera en que nosotros entendemos la niñez, la manera en que nosotros entendemos cómo debería ser la educación, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa con la política? ¿Qué pasa con el desarrollo de los modelos, qué sé yo, económicos? ¿Qué pasa con...? O sea, todo eso, ¿ya? Es un paraguas sobre el cual se va a ir marcando una trayectoria. Evidentemente, y ustedes estarán de acuerdo con eso, no es lo mismo ser adolescente hoy que hace 50 años atrás, ¿cierto? Probablemente yo misma pienso en mi adolescencia y veo varias cosas que eran bastante diferentes, ¿cierto? A la adolescencia que nosotros estamos viendo hoy día y otras que también, por supuesto, son compartidas, ¿ya? Entonces, cuando vemos esta serie, yo creo que una pregunta que es importante y en relación a también lo que yo estaba diciendo, es preguntarnos cuál es nuestra propia concepción sobre la adolescencia. ¿Qué es lo que nosotros pensamos en realidad de esta etapa? Primero como personas, ¿cierto? X, ¿cómo nos remontamos también a nuestra propia experiencia, ¿cierto? Probablemente histórica o de nuestra trayectoria sobre la adolescencia. Y también me parece interesante que cuando nosotros trabajamos en esto, y me imagino que muchos de los que están aquí trabajan con adolescentes, ¿cierto? Seguro que sí, ¿ya? En colegios, en consultas, Entonces, claro, por un lado está el como yo entiendo la adolescencia en general, pero también profesionalmente en mi trabajo, ¿cierto? En el rol que yo ejerzo, ¿cómo es nuestra propia concepción finalmente de con quiénes estamos trabajando? Bueno, hay muchas cosas que hoy día podríamos encontrar en las revisiones de cómo es la adolescencia, o de lo que escuchamos, ¿cierto? En la gente, en los medios, los padres, a lo mejor ideas de nosotros mismos, ¿ya?
Pero en general está esta idea todavía imperante de la adolescencia como un periodo difícil, ¿o no? Como un periodo difícil, un periodo de mucho riesgo, ¿ya? Como una etapa conflictiva, ¿ya? Como un cerebro que está, algo pasa, la gente incluso que no es del área sabe esto, ¿no? Que algo pasa en el cerebro, que es un cerebro inmaduro, impulsivo, ¿cierto? Eh, y en general, también había hace mucho tiempo la visión como imperante de que la adolescencia era como una transición, ya entre ser niño y ser grande, ya. Idea que se ha ido, por supuesto, deconstruyendo bastante en el último tiempo. Y por supuesto que hay una idea súper arraigada de la adolescencia como una etapa de cambios, ¿ciertos? Físicos, ya, psicológicos, sociales, ya, y una época de revolución, ¿cierto? Entonces, un poco estas ideas, podríamos seguir llenando esta lámina, ¿no? Seguramente ustedes me podrían enriquecer mucho más como de ideas imperativas que hoy día existen acerca de la adolescencia. Pero lo que sí me parece importante un poco de estas ideas es que quizás estas ideas de alguna manera han ido impregnando bastante nuestra relación con los adolescentes, ¿ya? Y porque eso es evidente, ¿cierto? El cómo nosotros entendemos, concebimos, de alguna manera también va marcando la forma en que nos relacionamos con nuestros adolescentes. Entonces, por un lado, ¿cierto? Creemos que los adolescentes, me imagino yo, la mayoría de los padres, ¿cierto? Y ustedes también, que los adolescentes son muy importantes, ¿o no? Son muy importantes, que es una etapa ya que son necesarios. Muchas veces decimos el futuro de nuestro país, ¿cierto? Aquí los jóvenes, ¿cierto? Pero al mismo tiempo tenemos una concepción de ellos como algo muy difícil, ¿ya? Como algo muy difícil, muy temido, muy ¿ya? Complejo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, ¿cierto? Creo que es importante algunas ideas que podrían ser, digamos, esenciales en esta concepción de la adolescencia. Algunas ideas de lo que ocurre en este momento de la vida, ya considerando esta trayectoria, ¿cierto? Que yo quise trazar primero, que es una etapa en donde ocurre de alguna forma un alejamiento, ¿cierto? Es como una cierta, un retraerse un poco, pero al mismo tiempo explorar. Y alejarse y explorar, ¿para qué? Para prepararse, ¿ya? En el fondo es una etapa que involucra como una fuerte preparación para poder efectivamente en esta exploración empezar a desarrollar un sentido de seguridad que es distinto al que cuando somos niños. Porque cuando somos niños, principalmente el sentido de seguridad proviene de quién? De nuestros padres, nuestros cuidadores, de un profesor, ¿ya? Y en esta etapa nosotros tenemos que aprender a desarrollar un sentido de seguridad desde nosotros mismos y desde nuestros propios entornos ya, de manera más, quizás más autónoma, ¿cierto? Más desvinculada, entre comillas, o quizás un poco ya en espacios distintos de los que teníamos cuando éramos niños, ¿cierto? Y cuando existían todas estas formas de dar seguridad. Eh, y al mismo tiempo, tenemos que aprender en esta etapa, los adolescentes deben aprender, yo ya no soy, dije debemos, yo ya pasé esa etapa, estoy lejos, los propios códigos del mundo social, ¿ya? Aprender de alguna manera a desenvolvernos en un contexto social que está marcado por una serie de códigos, ¿no? Es decir, de alguna manera tenemos que aprender a movernos en grupos, ¿cierto? En ciertos rangos, en órdenes, ¿cierto? Jerárquicos. No sé, pues entremos a un curso en un colegio, en primero medio, y si observamos un ratito, importante, nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Que probablemente hay algunas personas que gozan de una cierta mayor popularidad, por ejemplo, ¿ya? Que generan que otros se traten de acercar más o incluso puedan tener conductas como ¿cómo decirlo? Como de condescendencia, ¿cierto?
También podemos observar algunas personas que a lo mejor están más lejos de ese estatus o de ese rango de popularidad, ¿cierto? Casi como un sistema de ordenamiento de ranking, ¿no? Entonces hay todo un mundo social con ciertos códigos, con rango y todo que empiezan a ser importantes en esta etapa, ¿ya? Y de alguna manera, en ese sentido, también vamos a ir viendo que hay ciertos grupos, como la serie también lo plantea, ¿cierto? Que se van ahí generando ciertos códigos que se van armando en función de estos mismos, que muchas veces aumentan mucho más esta necesidad de desarrollar un sentido de seguridad, ¿ya? Aparece el tema de la exclusión social también aquí, ¿o no? Es decir, cuando yo, por ejemplo, no sé, no logro sintonizar con dichos códigos o siento que tengo características que son diferentes a las de ese grupo o entorno social de la mayoría. Cuando a veces por experiencias como el bullying, ¿cierto? Por ejemplo, o experiencias como de exclusión por ser miembro de la comunidad LGBTQ más o porque tengo ciertas características del neurodesarrollo diferentes, no sé, cuando empiezo a experimentar en realidad en experiencias bien concretas y directas que más aún necesito desarrollar un sentido de seguridad y necesito aprender a tratar de generar cierta sensación de inclusión, son desafíos de esta etapa. Aprender también en esta etapa a establecer relaciones de mayor intimidad. Aparece, y eso es inevitable, y ya la evidencia, o sea, en el fondo sería absurdo negarlo, ¿cierto? Que aparece obviamente el interés la atracción, ¿cierto? Por otros, el ser atractivo para otras personas, explorar la sexualidad, ¿cierto? Explorar qué ocurre en relaciones de mayor intimidad, de mayor cercanía, de atracción, ¿ya? Puedo ser una persona atractiva para los demás, puedo ser... La serie, de hecho, tiene un tema importante en eso, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo ser alguien que en realidad voy a ser valorado, ¿cierto? Voy a ser atractivo, voy a tener la posibilidad de, o en realidad voy a ser una persona que de manera involuntaria, ¿cierto? No voy a poder tener nunca ese nivel de contacto, ni aceptación, ni desarrollo sexual, ni, ¿ya? Entonces, evidentemente, todo esto que yo estoy diciendo involucra en la adolescencia un momento importante de autoconocimiento, ¿ya? Involucra un momento importante de empezar a explorar este mundo hacia afuera, pero que involucra también ir entendiendo cosas de mí mismo, ¿ya? Entonces, bueno, de paso quiero decir que quizás cuando nosotros criticamos tanto a la adolescencia, criticamos tanto al adolescente, a veces se nos olvida todos estos desafíos, ¿no? que están enfrentando en un contexto como el de hoy día. Entonces, bueno, en este proceso de autoconocimiento, sin duda, ¿cierto? Se ha planteado que también es un momento en donde ciertos elementos de mi propia identidad van a ir empezando a aparecer de un modo más visible. No sé si se va a consolidar, como dicen los libros, la identidad. ¿Ah? Yo trabajo en la universidad y me parece que es una presión tremenda el pensar que uno a los 20 años, por ejemplo, tiene que tener como todo resuelto, ¿ah? Como la vocación, aspecto de la identidad, es como, me parece esa una presión de la cultura, el contexto, que no tiene uno no lo ve mucho en la realidad, ¿cierto? Y probablemente muchos de nosotros, no sé si alguien que sea contemporáneo aquí mío en edad o quizás que ya esté mucho más en la adultez, muchas veces hasta nosotros mismos, a veces nos podemos preguntar todavía ciertas cosas y podemos estar todavía a veces sufriendo algunas cosas que tengan que ver con procesos de identidad. Entonces, bueno, es un momento donde sí sabemos que hay una mirada hacia nosotros mismos, un establecer ciertos como bases de nuestra identidad, pero que surge todo el tiempo en la relación con los otros, ¿cierto? No es un proceso solitario, ¿sí? No es un proceso solo individual, sino que es un proceso que si bien tiene, obviamente, un grado importante de autorreferencia
y de individualidad surge desde el día 1. ¿Se acuerdan la primera lámina que les mostré? Surge desde el día 1 en el contacto con los otros. En toda esa historia que yo tuve en esa trayectoria evolutiva, ¿cierto? Que sostiene este proceso que yo estoy viviendo ahora en la adolescencia. Y algo muy importante también en este momento es que evidentemente, ¿cierto? Voy a ir avanzando un paso más hacia la autorregulación, ¿ya? Y eso igual es un elemento súper importante en esta serie, ¿cierto? Es una fantasía pensar que en esta etapa los adolescentes ya tienen toda la capacidad y el kit de herramientas para autorregularse. Eso es una utopía, ¿cierto? De hecho, hay varias razones, incluso neurobiológicas, que dan cuenta un poco de eso. Pero sí es una etapa en donde empiezan a aparecer ya más capacidades o uno empieza a avanzar desde esta heterorregulación emocional, ¿cierto? Que ocurre cuando somos más niños, donde necesitamos siempre de un otro que esté ayudándonos en el proceso de regulación de nuestras emociones, ¿ya? Hacia un proceso de mayor autorregulación emocional, ya es decir, de poder ir encontrando algunas herramientas que me permiten ya ir generando una regulación más autónoma de mis estados. ¿Por qué me parece importante esto? Porque probablemente el acento, por ejemplo, muchas veces en nuestra cultura y en los colegios o en distintos espacios educativos, está más puesto en hablar en general, ¿cierto? De las emociones, de la gestión de las emociones, ¿cierto? De poder nominar ciertos estados emocionales, que obviamente me parece que es un aporte y es importante, pero si eso no está vinculado a procesos de autoconocimiento, tampoco tributan tanto hacia ir avanzando en la autorregulación. ¿Me siguen? Ya. Por otra parte, ¿cierto? Creo que también es importante, y no lo dije antes, se me quedó ahí en el tintero, que en y en relación a la serie como tema importante también, ¿cierto? Es que en este desafío de aprender a relacionarnos o tener que tener como esta curiosidad o deseo de empezar a establecer relaciones de mayor intimidad, el acento en nuestra cultura ha estado superpuesto en la educación biológica de la sexualidad, ¿cierto? Como incluso desde lo preventivo, ¿cierto? Que obviamente es importante, pero algo que quizás es tremendamente más importante también es que el adolescente va a empezar va a necesitar para esto desarrollar fuertemente habilidades de mentalización y de automentalización, ¿ya? Es decir, empezar a hacer cada vez más, a ir logrando aprender a leer cómo está el otro, ¿ya? Cuando el otro se siente atraído por mí, cuando el otro me da señales de rechazo, qué pasa conmigo, con mis propios estados mentales, ¿cierto? También. Me siguen en un proceso ahí doble, ¿sí? Entonces, de pronto, ¿cierto? A veces estamos más preocupados de poner el acento en la educación sexual biológica, en hablar de elementos preventivos que son importantes, pero se nos olvida que en esta etapa, sobre todo, hay un desarrollo importante de cómo yo voy a aprender, por ejemplo, a respetar a otro, no sé, a una pareja o una eventual persona con la que yo empiezo a generar relaciones de mayor atracción e intimidad. También en la medida en que yo puedo aprender e ir desarrollando la importancia de considerar y de leer lo que le pasa al otro, de sintonizarme con lo que el otro necesita. Y para eso también de aprender a sintonizarme con lo que yo también quiero, con lo que yo también deseo, con cuáles pueden ser mis propios límites también, ¿cierto? Bien, y en esto, sin reducir, porque creo que a veces se ha reducido demasiado la adolescencia como solo a explicarlo desde el funcionamiento cerebral, pero sí decir que evidentemente la adolescencia también es un periodo importante, ¿cierto? A nivel cerebral, porque obviamente es un periodo de gran plasticidad, ¿ya? El cerebro adolescente siempre se mira como un cerebro, insisto, como se marca esto como de periodo más bien donde hay mucha impulsividad, ¿cierto? Donde todavía no se desarrolla la corteza prefrontal, la capacidad de quizás de pensar de manera más abstracta, de manera... Pero se nos olvida que también
el cerebro en la adolescencia es un cerebro tremendamente plástico. ¿Y qué significa eso? Significa que es un cerebro que está absolutamente dispuesto al aprendizaje de las experiencias, que también es un periodo sensible, no solamente de los 0 a los 3 años. En la adolescencia vuelve a aparecer esta ventana como de periodo sensible, donde efectivamente hay una mayor posibilidad, ¿cierto?, de fijar ciertos aprendizajes que van a ser importantes para la vida adulta. Y en la poda sináptica, muy conocida por casi todos probablemente los que estamos aquí, ¿cierto? Que es esto de ir de alguna manera eliminando, podando, ¿cierto? Todo aquello que ya no se utiliza tanto, que no sirve tanto, que no, ¿ya? También se van privilegiando aprendizajes que sí son importantes para esa persona y para lo que está haciendo su contexto y por lo tanto la experiencia social, ¿cierto? Que es lo que hemos acentuado también desde el principio va a ser sumamente importante en el desarrollo de esta etapa. Algo así como ir armando una caja, ¿no? Una gran caja de herramientas que al final vamos a ir seleccionando cuáles sirven, cuáles no, con qué me quedo, ¿cierto? Para lo que sigue después también, ¿o no? Que es llegar a la vida adulta o al mundo de la vida adulta. Bueno, eh, si pensamos entonces en la adolescencia, me parecería como súper excluyente, ¿cierto? No situar lo que, y la serie también lo coloca ahí como tema, ¿cierto? Lo tematiza, ¿cierto? Que la adolescencia hoy día se desarrolla en un contexto de tecnología, ¿cierto? En un contexto de redes, ¿cierto? De pantallas y de hoy día inteligencia artificial, ya así como, como si fuera poco, ahora inteligencia artificial. Entonces, se ha hablado mucho de que esta es una generación de adolescentes nativos digitales, ya como su gran característica, ¿cierto? Nativos digitales, pero se nos olvida que los adolescentes de hoy siguen siendo humanos, ¿ya? Siguen siendo seres humanos y por lo tanto siguen siendo humanos que necesitan de la conexión con otros. ¿Ya? La pantalla, las redes, la tecnología no viene a anular eso. ¿Ya? Los adolescentes de hoy día, independiente de que exista todo este contexto digital, siguen siendo personas y en su condición de personas siguen teniendo esta necesidad desde el día uno del nacimiento, que es conectar con otras personas. Pero sí es cierto que la digitalidad ha ido modificando las formas de conexión, ¿sí o no? Y eso ha sido algo que a los adultos nos ha costado un poco entender o que quizá hemos tenido cierta resistencia a entender. Entonces, nos cuesta entender que los adolescentes de hoy día puedan realmente generar conexión interpersonal en el mundo digital, en el mundo tecnológico, ¿o no? Porque probablemente muchos de nosotros eh, no tenemos a lo mejor esa experiencia, ¿ya? O usamos, claro, el WhatsApp y todo, pero nos generamos a lo mejor relaciones de amistad, formas de expresión, quizás tanto como lo hacen nuestros adolescentes de hoy, ¿ya? Entonces, yo creo que es importante en eso, ¿ya? De alguna manera entender que la tecnología y las redes son un contexto hoy día, son un contexto donde habitan, ¿cierto? Nuestros adolescentes, donde tienen dominio y donde los adultos como que hemos ido quedando atrás, ¿ya? Ese es un contexto donde ellos tienen un absoluto dominio, ¿o no? Ellos ahí ponen las reglas y ellos han organizado todo un mundo ahí, que nosotros al revés como que vamos preguntando, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona? Enséñame, ¿cierto? Y bueno, y hay un montón de canales, redes que de hecho uno ni siquiera conoce, ¿ya? Y yo a veces en la consulta o a veces en las conversaciones con mis hijos voy conociendo, no tengo idea que existen, ¿ya? Como que estoy un poco fuera de eso, ¿ya? Entonces, de alguna manera, en eso, ¿cierto? Se han ido generando códigos propios, ¿ya? Y también subgrupos, ¿ya? Como por ejemplo los que aborda la serie, de estos famosos incel, ¿cierto? De celibato, que viene, ¿cierto? De esta idea de celibato involuntario, ¿cierto? Que surge un poco de esta sensación de exclusión, ¿no? De ser como un grupo que de alguna manera no tiene la posibilidad
¿cierto? De hecho, la primera vez que empieza a usarse ese concepto tiene más que ver con eso, ¿no? Con la idea de personas que eran excluidas de esta posibilidad de citas, ¿ya? De ser como, de tener éxito o de ser incluidos, generados en estas plataformas de citas o en el fondo en esta idea de no ser personas que van a poder lograr, ¿cierto? Tener esa experiencia, ¿ya? Entonces, en ese contexto, se fijan, se van generando incel en esta serie, se aborda, pero en realidad hay un montón más, ¿ya? O sea, existen un montón de subgrupos y subculturas, ya llamémoslo así, más que se desarrollan en esta nueva forma de conexión en la digitalidad. Y eso nos lleva, yo creo, inevitablemente a preguntarnos si es la tecnología y las redes el problema, ¿ya? Porque también es cierto que uno ha escuchado en todo este tiempo una cierta satanización, ¿o no? De las pantallas, de las redes, de la tecnología, de la inteligencia artificial, ¿ya? Pero en realidad cuando nosotros empezamos a poner atención a lo que los adolescentes nos cuentan, no sé ustedes, en las consultas, en el colegio, no sé dónde ustedes trabajan, ¿qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que nosotros más escuchamos repetidamente? Yo al menos ya no escucho tantas quejas en relación a eso específicamente, sino que escuchamos más bien experiencias que hablan de soledad, de sentir que pese a que me esfuerzo nunca soy perfecto, que mis padres no me conecto mucho con ellos, ¿cierto? O que me siento solo, ¿ya? O que me siento excluido, ¿cierto? Fuera del grupo, que en el curso nadie me habla, o que, ya, o sea, en el fondo empezamos a escuchar una serie de cosas que yo diría que en una gran parte tienen mucho que ver también con el mundo adulto, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante preguntarnos eso. ¿Es la tecnología, las redes y lo que pasa ahí el problema? ¿O en realidad es cuando un adolescente siente que no tiene esa contención, no tiene esa seguridad, esa protección, no tiene esa conexión, que entonces se vuelve o se enfrenta en estas redes, ¿cierto? De una manera mucho más, llamémoslo así, más frágil, ¿ya? Más quebrado en algunos sentidos muchas veces, y por lo tanto, con más facilidad para entrar muchas veces en elementos e interacciones, códigos que pueden ser dañinos, que pueden ser tóxicos, como lo que muestra un poco la serie, ¿no? Entonces, ¿son el problema principal o en realidad una esfera, una mirada, ¿cierto?, que podríamos tener del problema es cómo los adolescentes se sienten al conectarse en las redes? ¿Cómo se están sintiendo? Cómo se están experimentando al momento de entrar a una red, a un grupo, a una plataforma, a una forma de conexión? Cuando existe desconexión, cuando existe sensación de soledad, de malestar emocional, sin la percepción de que puedo recibir apoyo, que puedo conectar con alguien que me ayude con esa sensación, evidentemente mi forma al conectarme es desde ahí, ¿o no? Es desde esa sensación, ¿sí? Cuando nos sentimos apoyados, cuando el adolescente se siente apoyado, cuando siente que de alguna manera puede ser escuchado, cuando siente que de alguna manera hay un soporte, hay una red en la cual poder sentir cierta seguridad, cierta protección, se conectan a las redes ¿para qué? Para comunicarse, para explorar sus intereses, para generar afinidades, ¿cierto? Para divertirse, ver TikTok, qué sé yo, divertirse, reírse, distraerse a lo mejor de un día largo de colegio. ¿Me siguen? Esa es un poco una idea importante como para pensar, ¿cierto? Y quizás no que solo, si bien obviamente hay peligros y hay cosas que obviamente son importantes de limitar y de observar en la tecnología, en las redes, en las edades en que se van exponiendo a ciertas cosas, creo que es más importante preguntarnos cómo estamos relacionándonos con nuestros adolescentes para que puedan ser parte de esta forma nueva, no sé si ya tan nueva, ya de conexión.
Y en la serie, ¿qué observamos? ¿Mm? ¿Qué nos preguntamos? Ya yo puse ahí algunas imágenes que voy a contarles un poco lo que a mí también me pasó y algunas de las preguntas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando, aquí viene un spoiler, cuando el niño es llevado a este centro de detención, ¿cierto? Y elige a su padre, bueno, de hecho debo decir, y hay un sesgo, algo que me pregunté fue ¿por qué eligió al padre? Eso fue una pregunta que inmediatamente pensé, ya, como que me dolió el corazón, dije, ¿qué pasó? Ya, ¿por qué? ¿Qué habrá hecho que eligieron? Bueno, obviamente son preguntas que uno va a ir explorando después. Pero cuando estaban ahí en el lugar de detención, ¿cierto? Por eso escogí esta imagen donde está ahí él con su papá. Algo que a mí me pasó es que sentía que era una situación de tanto estrés ya para el niño en ese momento. Me imagino que para el padre también, empatizando yo también ahí, pero donde como que no existía como contacto, ¿sí? Como que, ¿me entienden? Como que mi instinto natural hubiese sido quizás acercarme más, abrazar o tocar con mi mano, no sé, como alentar, y me pasó un poco eso, ¿no? Que me pregunté eh, cómo era esta relación que entonces en un momento de tanto estrés, como que había esta, si bien él estaba presente y estaba acompañando a su hijo, como que había una cierta distancia, ¿o no? Me pasó un poco eso, al menos a mí. Y obviamente, ¿cierto? Yo creo que en este momento en la serie uno se pregunta también, y por eso quise partir la charla de esa manera, ¿cómo llegamos a ser quienes somos? ¿Mm? ¿Cómo desarrollamos la parentalidad? Yo creo que la serie es una interpelación directa a preguntarnos cómo nos estamos conectando, cómo estamos siendo capaces de ser sensibles. Acuérdense de eso, eso que planteé al principio. ¿Cómo está siendo nuestra sensibilidad a las necesidades de seguridad y protección de nuestros hijos? No solamente en la adolescencia, porque acuérdense que hablamos de esta trayectoria, ¿no? Y lo que pasa en la adolescencia también tiene un camino, ¿o no? Se va construyendo desde antes, eso es lo que quiero decir. ¿Cómo estamos educando? No solamente los padres, sino que también los sistemas educativos. ¿Mm? ¿Qué estamos privilegiando? ¿Qué estamos acentuando? Por ejemplo, voy a hacer un comentario muy pequeño en relación a eso, eh, por una experiencia reciente. Cuando los estudiantes llegan a primero medio, etapa plena de inicio de la adolescencia, ¿cierto? Por ahí, 14 años, no sé, 13, 14, ya, 15 algunos, primero medio. ¿Cuál es el mensaje principal que transmitimos desde el colegio y a veces desde las casas? El NEM, ¿ya? Sí, ya, yo el otro día estaba así como un poco pasmada de eso, ¿no? Como, ahora sí que sí, ahora las notas valen, ahora importa, ya el NEM, el NEM, el NEM, ya, y ahora hay que realmente tomarlo en serio y no sé qué, y como un acento muy puesto en eso, ¿no? Y de pronto eso nos hace preguntar, yo no digo que no sea importante y que lo académico nos sirva, obviamente también es muy importante en la ecuación, ¿cierto? Pero ¿dónde estamos poniendo los acentos en esta etapa tan importante de la vida? ¿Mm? Por qué no también transmitir a lo mejor en ese primer día de clase o en esa primera reunión de apoderados la importancia a lo mejor de lo que va a pasar en estos 4 años de educación que nos quedan, ¿cierto? Como la posibilidad de descubrir nuevas cosas, de generar nuevos grupos, intereses, de conocernos más con otros, de explorar qué cosas me gustan, me hacen feliz. Entonces, algo pasa ahí, ¿o no? Que también creo que es importante que nos preguntemos, ¿qué estamos siendo capaces de ver realmente de nuestros adolescentes, de nosotros mismos y de la forma en que estamos transmitiendo ciertos mensajes? ¿Qué estamos siendo capaces de ver y qué a lo mejor no estamos siendo capaces de ver? ¿Mm? ¿Qué tanto en realidad estamos pudiendo conectarnos con lo que nuestros adolescentes de hoy día necesitan? ¿Sí? Y que a lo mejor puede ser en algunos sentidos muy parecido a lo que yo necesité cuando fui adolescente, por supuesto, pero también en algunas cosas pueden ser muy diferentes. ¿Mm? Y no necesariamente, ¿cierto? Se va a repetir la misma historia que yo sentí, experimenté o viví. Al mirar la serie, evidentemente está la posibilidad de mirar desde una mirada más patológica o psicopatológica
este fenómeno, porque es un fenómeno, ¿cierto? O esto, algo que ocurre a nivel biopsicosocial. Y a lo mejor podríamos, si nosotros situamos ahí una mirada más descriptiva, más centrada en el síntoma, más centrada en la normalidad, podríamos decir, a lo mejor, ¿o no? Hubo dificultad para controlar su impulso, hay dificultades para regular a lo mejor la rabia, ¿cierto? La agresión, porque esto terminó en una agresión grave, ¿cierto? Una agresión violenta que significó la vida de otra persona, de otro adolescente, ¿ya? Entonces, claro, podríamos decir, a lo mejor si alguien tuviera que redactar un informe más psicopatológico, diría, ok, a lo mejor hay dificultad para regular el impulso, la rabia, la agresión, puede parecer a ratos vengativo, ¿cierto? O puede haber un deseo, un impulso de venganza respecto de por qué actuó de esa manera, deseos de controlar la situación, la relación, por ejemplo, con la psicóloga. A ratos puede haber sido poco sincero respecto a sus emociones, deshonesto respecto a lo que, bueno, de hecho en la serie él parte diciendo que él no hizo nada, que no fue, qué sé yo, que no, ya, y obviamente después eso se demuestra que no es así. Incluso algunos con una mirada más patologizada aún podrían decir, a lo mejor él tiene características disociales en su desarrollo, ¿cierto? Que van como por esa trayectoria, ¿cierto? Por todo esto que pasó y por este cruce que se produce finalmente con la ley, ¿cierto? Con el sistema normativo. Pero también tenemos la posibilidad de desarrollar una mirada más comprensiva de este fenómeno biopsicosocial y preguntarnos, ¿cierto? Eh, Mirar primero que se trata de un adolescente con todas las características que hemos conversado, también preguntarnos y considerar elementos de cómo ha sido la trayectoria de este joven de la historia, ¿o no? ¿Cómo ha sido la parentalidad de este joven? No sé si se acuerdan, pero en la serie finalmente se deja entrever un modelo de masculinidad que era muy reforzado desde el padre, ¿o no? De qué es lo que significaba ser hombre. ¿Mm? Y cómo el ser una persona competente, por ejemplo, en la sexualidad ya era un tema importante. Ya no era, no es porque sí que él engancha, ¿cierto? Y algo le pasa en relación a este tema, ¿o no? No es porque sí, es porque es un tema que de alguna manera tenía cierta relevancia en el modelo y en los mensajes y en lo que él fue capturando probablemente también en este modelo parental. ¿Dónde habita? Es una buena pregunta. ¿Cuál es la cultura y la subcultura en la que habita este adolescente? ¿Mm? ¿Qué caracteriza el contexto, cierto, en el que él está, se desenvuelve? ¿Cuáles son los códigos que ahí rigen? Es una pregunta importante. No da, y ojo, y esto igual abre otras preguntas. No da lo mismo, y ustedes deben saber en sus trabajos también, ¿cierto? Evaluar, por ejemplo, o conversar con un adolescente que está en un contexto de alto estrés, de privación, ¿cierto? De problemas psicosociales graves, a un joven que tiene, por ejemplo, gran parte de sus necesidades resueltas o que goza de ciertos privilegios. Incluso la ciencia ha demostrado cómo el desarrollo cerebral es distinto. Entonces, me sigue, entonces, es importante hacernos esa pregunta. ¿Dónde habita este adolescente? ¿Qué elementos de esta historia, de su trayectoria, de este dónde habita y de esta subcultura a la que pertenece pueden ser importantes para comprender su conducta y lo que le pasó? ¿Sí? Eh, ¿Cómo él ha ido construyendo una imagen de quién es él hasta aquí? Hasta que ocurrió este evento terrible, ¿cierto? ¿Cómo es él? Imagen de quién es él, pero también de cómo es su mundo, cómo es su entorno. ¿Cómo es su repertorio emocional? ¿Cuáles son las emociones que él más experimenta? Él es una persona que a lo mejor experimenta más en su desarrollo, la tristeza, la rabia, ¿ya? La sensación de no poder realmente conectar, ¿ya? De ser competente para la relación con otros, ¿sí? ¿Y cómo se relaciona con ese repertorio emocional? ¿Cómo lo regula? ¿Qué hace? ¿Ya? Y ahí obviamente empiezan a apoderar todos estos modelos de la trayectoria, ¿no? Es una persona que cuando siente una emoción intensa o una emoción intensa de malestar, comunica,
esto, lo busca expresarlo, o es más bien alguien que en su trayectoria y desarrollo y experiencia parentalidad aprendió que en realidad lo mejor es desconectarse de las sensaciones displacenteras, ¿ya? ¿Soy alguien que voy con mi malestar o con lo que me está pasando a buscar ayuda para regular esa experiencia? ¿O soy alguien que en realidad privilegio el silencio? Porque eso aprendí. Aprendí a desconectar mis estados emocionales como una forma, ¿cierto?, de adaptación y de lidiar con eso. Algo importante también ahí, cómo reacciona en una situación de alto estrés. Él, pero también sus padres. A mí me parece que la serie muestra muchas escenas que nos dan cuenta de cómo reaccionan o qué pasa ahí en esa familia en relación con esta situación. A mí una escena que me impactó mucho, otro spoiler, perdón, es cuando él ya estaba, digamos, recluido, ya había, y va la familia en el auto, ¿no? Como intentando volver a la vida normal, ir al mall, ¿se acuerdan? Como una especie de Sodimac nuestro, chuta, estoy diciendo marca, como ya como ir de compras, como tratar de hacer una vida, entre comillas, volver a la cotidianidad, ¿cierto? Cómo eso de alguna manera también va mostrando, ¿o no? ¿Qué va pasando con ellos? Cómo la familia, cómo el grupo enfrenta, ¿cierto? Una situación de estrés como tan crítica como esta, ¿sí? Em, bueno, y finalmente esa escena tan desgarradora también de su padre, ¿o no? Al final, cuando eh, por fin, digo yo, se conecta con sus emociones, ¿cierto? Y deja fluir la pena y las sensaciones de culpa y de cuestionamiento, ¿cierto? Que tiene. Entonces, bueno, evidentemente, yo creo que fenómenos tan complejos en el ser humano y sobre todo como este, evidentemente no pueden tener una mirada reduccionista y solo patologizante, ¿cierto? No podemos mirar esto solo desde una óptica, porque tenemos que hacernos cargo en realidad de la complejidad que esto involucra. Y en ese sentido, tenemos algunos desafíos, me parece a mí importantes como adultos, como padres, algunos de los que estamos aquí, ¿cierto? Como profesionales también, ¿o no? Revisar nuestras propias concepciones sobre la adolescencia, pero antes de nosotros mismos como adultos. ¿Dónde estoy poniendo el acento yo como adulto, no? Soy un papá que estoy muy preocupado más bien de normar, de generar un adolescente tranquilo, que se ajuste, que se adapte a las normas, que sea obediente, que le vaya bien, que no sé qué. O también, en realidad, quiero ser un adulto, soy un adulto que también quiero poner atención, ¿cierto?, a la experiencia de ese otro, a las diferencias de ese otro con respecto a veces a lo que yo puedo creer o pensar o normar o decir, ¿ya? ¿Cómo modelamos el ser adultos? ¿Mm? Algo que vemos mucho hoy día en los adolescentes es que se preguntan o les pasa esto de cómo voy a acudir a un adulto, a veces profesor, a veces el papá, la mamá, o su contexto adulto, que parece estar siempre en crisis. No sé si han pesquisado eso en sus conversaciones o observaciones con adolescentes. Como que esta sensación de no tengo a quién recurrir. ¿Y por qué? Porque no, porque mi papá está ocupado, está estresado, está problemado, ya. La profesora también transmite lo mismo muchas veces, ya. Y no digo que no sea cierto, ¿ah? No digo que no tengamos problemas y que a lo mejor muchos quienes están en la educación están sobrecargados de cosas, están viviendo situaciones difíciles, por supuesto. Pero creo que una pregunta importante, ¿cómo estamos transmitiendo una forma de ser adulto que a veces puede ser súper angustiante también? ¿O no? Entonces, ¿cómo acudo a alguien? ¿Cómo acudo a un adulto que parece que está igual o más problemado que yo? O que parece ser que está adolescente como yo, porque eso también es un fenómeno que estamos viendo mucho hoy día, ¿no? Como muchos adultos que también están viviendo sus propios procesos adolescentes en la medida que crían adolescentes. Entonces,
¿sí? Es como un adolescente más también, solo que es adulto por la edad cronológica, pero está tan conflictuado como yo o tan en crisis como yo. ¿Cómo generamos el respeto, cierto, que buscamos desde la admiración? Es decir, desde cómo podemos generar que, porque una preocupación grande que hoy día existe es el respeto, ¿no? Cómo los adolescentes pueden respetar, por ejemplo, al mundo adulto, a los profesores, a los padres, a los adultos, a los... Ok, ¿cómo generamos un respeto desde la admiración y no desde desde la desilusión, ¿cierto? No de esta idea de finalmente, claro, tengo que respetar a alguien, pero que en realidad no admiro ni veo como un modelo que yo quiero seguir. Y yo creo que el gran desafío desde eso es cómo podemos empezar a comprender desde la propia adolescencia, cómo podemos empezar a hacer cierto esto que decimos de que son importantes, ya, pero si son importantes tenemos que pedirle la opinión, tenemos que validar su opinión, tenemos que construir canales de conexión con ellos, interesarnos en lo que ellos están, en vez de solo decir son una generación de cristal o sin teléfono no hacen nada o ya estás con tu teléfono, otra vez con tu teléfono, ya, en vez de a lo mejor empezar a interesarnos en sus códigos, sus formas de conexión y las dificultades que pueden estar viviendo en estas tareas de validarse, conectar con otros, ¿cierto? Y lo que conversábamos al principio. ¿Mm? Podríamos sumar más desafíos probablemente, ¿no? ¿Cierto? Quizás a ustedes se les ocurren varios ahí, pero un poco es lo que tratamos de también ir trabajando durante el diplomado y por eso lo quise plantear así, ¿ya? Cómo desde la comprensión y desde una mirada mucho más compleja, ¿cierto? Del ser humano y del desarrollo humano, tenemos que ir siendo capaces de dar respuestas que vayan en esa sintonía, ¿no? Que vayan en esa coherencia. Porque si seguimos la mirada solo patologizadora, estamos en un problema. Porque quizá hoy día estamos en una época donde más fármacos, por ejemplo, existen y que y nuestra población consume. Y estamos lejos de que eso haya bajado las tasas de prevalencia de problemas de salud mental. Algo no cuadra, ¿no? Es decir, mientras más acceso, más fármacos hay, más tratamiento hay, no bajan las tasas de problemas de salud mental, se mantienen o suben. Entonces, pareciera ser que ahí tenemos un desafío importante, ¿no? Que es efectivamente dejar de mirar solo desde la patologización, desde los síntomas, desde los diagnósticos y empezar a nutrir esas ideas que, o estos acuerdos, ¿cierto?, que nosotros tenemos nominativos de síntomas y cosas, desde una mirada que realmente dé cuenta de una comprensión profunda, ¿cierto?, de lo que ocurre en la experiencia humana y en esta etapa especial, ¿cierto?, de la vida, como es la adolescencia, como una etapa de oportunidad, de aprendizaje, de desarrollo de recursos, de desafíos para el adolescente, pero también para quienes rodeamos a los adolescentes o somos parte de la vida de ese adolescente. Eso, en términos generales, es lo que yo quería plantearles hoy día como reflexiones, más que como ideas acabadas, sino que como elementos importantes que pueden ayudarnos a pensar y repensar, usando obviamente como contexto esta serie. Y bueno, vi que habían hartos comentarios mientras iba surgiendo ahí, así que mientras iba conversando, no los pude ir leyendo, pero bueno, me imagino que ahí Adriana ha hecho Sí, una síntesis. estaba viendo acá, bueno, en realidad muchos son comentarios, de hecho, si quieren, mientras tanto, colocar alguna pregunta para Natalia, muchas reflexiones a propósito, ¿no es cierto?, del hecho en sí, por ejemplo, la psicóloga no colocó límites en el hecho de llevarle, por ejemplo, la alimentación y cercanía, quizá a la psicóloga le faltó aplicar sus conocimientos en el autocuidado y protección. em, Otra persona dice, me parece que la psicóloga estaba más en un rol más forense que clínico. Mm. Em, Es un contexto forense, ¿ah? Yo creo que hay que aclarar eso. Esto mm, se da en la serie en un contexto forense, ¿ya? No terapéutico. En el sentido de ella, porque acuérdense que él está en un centro, en una clínica, como en el cruce con lo legal. Pero ¿saben qué? Yo creo que algo importante que quisiera aportar en eso, más allá que obviamente cada uno puede tener una concepción, ¿cierto? De la psicóloga o de cómo lo hizo,
Pero yo creo que, no sé, bueno, ahí en el afiche también decía, pero yo me dedico principalmente a la clínica, pero también tengo como especialidad la parte forense y también he trabajado, he evaluado contextos a veces medio difíciles. Y yo creo que algo que a mí me gustó que ahí apareció es que también muestra lo que pasa con uno, ¿no? Porque, no sé, esta idea como de que evaluamos, qué sé yo, y nada nos conmueve, no, yo creo que ella mostró lo que probablemente, no necesariamente uno se quiebra ahí, ¿cierto? Pero muchas veces uno, al enfrentar estas temáticas, uno siente también muchas cosas, ¿o no? O sea, desde la empatía de que terrible lo que está viviendo ese niño y esa familia, pero también lo que nos pasa cuando vivimos situaciones como la que ella vivió, ¿no? De donde él la interpela, se coloca en una postura mucho más agresiva. Y bueno, ustedes los que trabajan a lo mejor más en esto, en muchos de estos contextos lo han vivido, ¿no? ¿Cierto? Y uno no es indiferente a eso, ¿no? Siente cosas, le pasan cosas. ¿Mm? Natalia, pregunta aquí, Anita Vega dice, me gustaría que se considere analizar la participación de su hermana dentro del contexto familiar. Mm. ¿Puedes o recuerdas algo de eso, Natalia? Sí, pues yo creo que ahí, bueno, la serie en sí no da como un foco así especial a la hermana, pero en el fondo yo creo que nosotros tenemos que mirar ahí que, al menos yo pensaba un poco eso, ¿cierto? Que cuando las familias o pasan situaciones como complejas, la serie fue esta, en otras, perdón, situaciones de vida que nosotros conocemos son otras, ya muchas veces también es importante mirar qué pasa con ese hermano o con esa hermana que también de alguna manera vive intensamente esas situaciones, ¿ya? Eh, por ejemplo, cuando hemos tenido adolescentes, a veces yo en el contexto clínico, que hacen crisis súper severas o empiezan con problemas psicopatológicos súper importantes, ¿ya? Cómo la atención de los padres también evidentemente se vuelca sobre eso, ya cómo de alguna manera la atención, el estrés que muchas veces esas situaciones generan y que obviamente repercuten también como una experiencia importante y donde nosotros no tenemos que dejar como invisibilizar a ese hermano, ¿no? O a esa hermana. Tenemos que ser capaces también de ver y de sensibilizarnos también y de sintonizar con qué le está pasando a ese otro, también de la familia, que está viviendo también el estrés, quizás no es el protagonista es él, ¿cierto? Pero está viviendo todo lo que involucra una situación como esa. Y eso también va a tener probablemente muchas repercusiones en en su experiencia, en su desarrollo, en su vida. O sea, creo que Ok. eso podría decir. ¿Cuál es la patología que tenía el niño? Pregunta Saya. Mm, Bueno, justamente yo tengo una visión un poco distinta en ese sentido, ¿ya? Yo creo que, eh, claro, uno podría decir lo que yo planteaba un poco ahí, ¿o no? Que obviamente hay ciertas características que podrían estar en su personalidad en desarrollo, el tema de cómo vinculamos el tema del control de la agresividad, ¿cierto? Esta conducta violenta, impulsiva que él tuvo, ¿ya? Pero piensen que este era un niño que, entre comillas, y ahí eso es lo que más angustia puede generar, estaba viviendo un proceso normal, ¿o no? No era un niño que estaba en tratamiento, ni que tenía síntomas, ni que era un niño que estaba en la escuela, iba a la casa, tenía sus padres, una familia que, independiente que hayan cosas que podamos revisar y discutir, pero era una familia, ¿cierto? Una familia como cualquiera de las familias que nosotros miramos o que nosotros somos parte. Entonces, yo no diría que aquí uno podría decir que hay un cuadro psicopatológico específico. Sí, uno podría hacer descripciones, ¿cierto? Respecto a cómo se da, qué sé yo, el desarrollo de impulso, la afectividad, la relación con otro, el cómo no comunica ciertos aspectos de lo que le va pasando, pero que también eso tiene un nicho, un poco en lo que yo he planteado, ¿no? De este recorrido que él ha tenido como experiencia también en su vida, ¿sí? Bien. Em, Algo que dice, te voy a leer aquí algo, una reflexión que tiene Solange González. ¿Considera que los psicólogos, psicólogas
que salieron o saldrán prontamente, es decir, más jóvenes tienen un punto a su favor, ya que utilizamos más las redes sociales y crecimos con estas. De lo que he conversado sobre el tema con mis profesoras, el problema no radica tanto en estas como tal, más bien es el que nosotros nos vayamos actualizando y formando constantemente frente al tema, de manera que vayamos entendiendo a nuestras nuevas generaciones y observando este trasfondo que menciona más allá de como el tema de la soledad, por ejemplo. Sí, Eso es lo bueno, que... yo Dale. creo que sabes que independiente de la, o sea, sí, es cierto que obviamente los psicólogos más jóvenes tienen más cercanía con todo esto Claro. que ocurre, pero yo creo de verdad que aquí hay un, no sé, yo ahora obviamente tengo una distancia grande con mis pacientes adolescentes en edad, ¿cierto? Pero yo creo que se puede. O sea, cuando uno tiene efectivamente el deseo de realmente y el interés de conectarse con ellos y uno se preocupa finalmente porque, claro, efectivamente hay que buscar las formas de conexión, ¿o no? Y para eso yo tengo que interesarme y conocer el mundo adolescente actual. ¿Sí? Entonces, no sé, de repente, o sea, evidentemente el adolescente que está conversando conmigo sabe y me debe encontrar vieja, ¿cierto? Claro, pero eso no significa que no podamos conectar. Eso no significa que no podamos encontrar puentes de encuentro, ¿cierto? Y yo creo que uno aprende mucho. Yo me considero en constante aprendizaje respecto al mundo y los códigos adolescentes. Cuando creo que ya los conozco, no, me doy cuenta que no los conozco todos y que hay muchas cosas más que todavía uno no sabe y que a veces un paciente te lo enseña y yo les pregunto con una curiosidad genuina. Ya yo le digo, a ver, pero cuéntame cómo, de qué se trata eso, qué pasa con eso, qué sé yo, pero ya, y eso también genera en el otro, cuando el otro percibe que a uno le interesa su mundo, ¿cierto? Eso también genera confianza, un interés Exactamente. genuino. Y a propósito de lo que tú estás diciendo, la etiqueta de generación de cristal puede estar también asociada a que los adultos que están hoy día en la sociedad se resisten a aprender este lenguaje, a aprender el de la música, de los gustos de adolescente, y los tienen así como aislados en esta etiqueta de generación de cristal. ¿No es para ti algo así también, Natalia? Sí, pero también creo, no sé, pienso ¿Mm? que eh, hay como una cosa muy reiterativa en el mundo adulto de comparar la adolescencia nuestra con la generación actual. Y en una comparación, perdón la palabra que voy a usar, pero una comparación un poco odiosa, ¿cierto? Como siempre resaltando que como que nosotros teníamos que esforzarnos por todo, que no podíamos quejarnos por nada, que en realidad nosotros teníamos que ir y leer los libros en la biblioteca y buscar y todo, como ya, y como que ahora ellos lo tienen todo fácil, ya, y yo creo que no podemos comparar cosas, etapas, contextos socioculturales que no son comparables. O sea, evidentemente nuestra adolescencia fue distinta. Eso pero no sé si necesariamente podemos empezar a entrar en esto de mejor o peor, ¿o no? Porque así como hoy día ellos tienen todo fácil en el celular y no tienen que ir a la biblioteca y sacar 10 libros, ¿ya? Y fotocopiar y todo eso que hacíamos nosotros, enfrentan quizás otras cosas que nosotros no enfrentamos, ¿ya? Por ejemplo, hoy día ellos tienen padres 500 veces más ocupados y ausentes que los que tuvimos nosotros. ¿Ya? Nosotros, a lo mejor muchos, a lo mejor usted, algunos sí, otros no, pero había, o digamos, momentos donde se daban muchos más encuentros, por ejemplo, familiares, ver la novela, o el sábado ver, no sé, Sábado Gigante, cocinar, qué sé yo, y hoy día eh, está pasando mucho la sobrecarga del mundo adulto, y los adolescentes han tenido que lidiar un poco mucho con eso también, ¿o no? Y por otro lado, esto de cristal que nosotros le llamamos, también tiene que ver con esta idea de que expresar, ser más consciente del mundo emocional, expresar más eso es como que fuera un déficit, como que eso no te va a servir en la vida, ¿cierto? Ahora, evidentemente eso requiere de un acompañamiento, ¿no? Sí, obviamente tenemos que ayudarles a desarrollar recursos para enfrentar, para que no sea todo quizás a lo mejor motivo de síntoma o de, ¿ya? Pero también es cierto que ahí tenemos una tremenda posibilidad en esta generación que es mucho más consciente de la importancia de los sentimientos, de la importancia de cómo se siente, de hacer valer
su experiencia, de hacer valer su... Ya, ahora, obviamente eso necesita de un acompañamiento. Necesita, o sea, esta idea, eso no lo dije, pero quiero decirlo igual. O sea, esta idea de que el adolescente, ya está grande, ya se puede ir solo al colegio, no sé qué, entonces ya como que no me necesita tanto, no es tan cierta. Nos necesita, pero de otra manera, Exactamente. ¿cierto? Exactamente, como dices tú, en el fondo pensamos que está maduro, pensamos que ya como ahora sale y vuelve más tarde o vuelve solo, se sube a la micro, va, viene, pensamos que lo tenemos que dejar. Y no es así, porque como dices tú, hay que sostenerlo de otra manera, con una escucha activa y reflexiva, con compartir gusto, con tener momentos personales también con él, una cita individual, un momento en Mm. familia, que un adolescente pueda decir, oye, este viernes podemos hacer unas pizzas o comamos sushi en familia, no sé, decisiones que sean siempre a favor de la familia. Y en eso tienes razón. No hay que dejarlo, no hay que dejarlo solo, no hay que dejarlo solo. A propósito de lo que decía de Sábados Gigantes, acá me escribió una persona, Perdón, dice, se me cayó el carnet. Sábado Gigante unía a la familia. Hoy día la generación tiene Netflix y cada uno ve en su habitación o en su espacio una serie. ¿Me entendés? Claro, Pero pero antes, claro. por ejemplo, esta serie, a mí me parece que es una tremenda oportunidad. O sea, Mm, yo la vi, por ejemplo, con mis hijos adolescentes y nos sirvió para conversar cosas, para, ¿me entienden? O sea, yo creo que finalmente las series de Netflix y estas plataformas que hoy día existen son también una oportunidad para nosotros. sí, Son también una oportunidad para nosotros. Y entonces tenemos que buscar esa conexión, ¿o no? De sí, decir, ya, compartamos una serie, compartamos una película o veamos, ya, y cada uno podrá, por supuesto, de manera individual tener sus propios gustos, ¿sí? sí. Algo así. Exactamente. En el fondo te remece a revincularte y a nutrir, obviamente, nuevamente esta relación de los adultos, de los padres. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué instancias buscamos de escucha? ¿Qué momentos sostenemos, ¿no es cierto?, las emociones? Y como decías tú en algún momento también, o sea, hoy día las cosas van cambiando y tenemos la oportunidad, como esta que estamos hoy día aquí, de seguir aprendiendo sobre la adolescencia, el ciclo evolutivo adolescencia. ¿Qué nos quiere decir hoy la adolescencia? ¿Qué cosas hay? ¿Qué podemos Gritar menos gritar y menos? estar más y Gritar menos. sintonizarnos más. Exactamente. Oye, bueno, bueno, hay muchísimas, está bueno esto, porque está como debate así full, ¿eh? Hay de Sí, todos me los encanta, comentarios. mientras hablo estoy leyendo, porque me da pena como no poder recoger todo eso porque son muchos No, pues son comentarios. un Pero, montón de. Me pero quiero, encanta, me encanta. pero quiero solo decir, ay, me gusta, Lisandra ahí está hablando un poco del cuestionamiento que hacen los padres y yo algo que quisiera como también esclarecer es que mi mirada también es comprensiva con los padres, porque obviamente los padres, ¿cierto? También tienen su propia historia y han tratado. Yo siempre en la consulta trabajo desde esa línea, ¿no? Son muy pocas las veces en que uno conoce un padre que realmente es un padre que quiere ser que tiene rasgos, no sé, de desconexión, de psicopatía, ya, o sea, en general, nosotros que vemos papás que con las herramientas que tienen, con las creencias que tienen, quieren hacerlo Claro, mejor porque aman a sus hijos. ¿Me sí. entiendes? Y evidentemente, ¿cierto? Hay familias, hay dificultades, hay historias también, Historias, las propias las trayectorias propias que historias, las van propias heridas. marcando esa Claro, forma. Y ahí tenemos un desafío, ¿no? Muchas veces trabajar con los adultos que sostienen a nuestros adolescentes para muchas veces reparar esas historias, potenciar las habilidades, los recursos. Yo siempre parto desde esa base, ¿ya? Se lo trato de transmitir a los papás con los que yo me relaciono. O sea, aquí no es un espacio para que se sienta juzgado, ¿no? Criticado, sino que es un espacio para que veamos cómo hay cosas que podemos a lo mejor mirar, remirar, repensar, cambiar, corregir, no sé si corregir la palabra, no, cambiar, modificar, compartir, desde y la la lógica de invitación, ellos. claro, y la invitación, Natalia, es a descubrir a tu hijo. ¿Quién es? ¿Qué le agrada? ¿Qué le desagrada? ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son sus gustos? De tu hijo, que a veces lo perdemos a eso también. ¿Qué le gusta a él? ¿Quién es él? Y eso es un desafío que, como dices tú, parte de nuestra historia como adultos es ir sanando cosas e ir viendo cómo podemos entregar o ser
el adulto que de niño quisimos tener, que siempre lo digo yo en mis charlas. Voy a ver si hay algo más. Me emociona mucho tu comentario y el tema de adolescencia, justamente por mi propia historia, y hoy intento cambiarla. Un desafío. Claro que sí, Verónica, efectivamente eso Exacto. es. Y yo creo que uno, a veces somos muy duros con nosotros mismos como adultos, y yo Ujú. siempre digo que tenemos que, nos cuesta cambiar en muchas cosas, pero yo creo que más que pensar en el cambio, tenemos que pensar en qué podemos mejorar de nuestra historia para nuestros hijos. ¿Qué cosas podemos cambiar y cómo nos gustaría que nos definan? ¿Qué huella queremos dejar en ellos? ¿Cómo quiero que nos recuerden con 10 años más adelante? Esos son los desafíos que estamos planteando, obviamente, también, ¿sí? Las pantallas están ejerciendo el control en casa. A ver, espérate. Las pantallas están ejerciendo el control en casa. Hay que regresar al autoanálisis. Estamos en la era de los distractores, sí. Bueno, hace poquito, Natalia, y le O aprovecho el usar las espacio. pantallas, ¿Cómo? o usar las pantallas, o Claro. usar las pantallas a nuestro favor. Por ejemplo, no sé, si ustedes me hubieran dicho eso 10 años atrás, yo hubiera dicho no, no, nunca lo haría. Y hoy día, por ejemplo, he visto un montón y reels, videos, y vemos, y, y usamos las pantallas muchas veces la conexión como espacios para divertirnos, para conectarnos. Entonces, yo creo que tenemos que, obviamente, de acuerdo a la edad, regular el tema de las pantallas, pero también es cierto que a veces podremos usar la tecnología como un recurso, no Exactamente. satanizarlo. No satanizarlo tanto. Hoy día, perdón, hace 2 días atrás, en el Instagram de BioBio Chile, hay una publicación que me llamó mucho la atención, y que es parte de de esta, ¿cómo te puedo decir? De esta todavía ensayo-error, todavía medio embrutecido, ¿no es cierto? Lo que puede ayudar, por ejemplo, el chat GPT, o lo que puede, o lo que está pasando con las pantallas, y ellos hicieron un estudio, o sea, no un estudio, perdón, hicieron una pregunta, le hicieron una pregunta al chat y le preguntaron: si fueras el diablo, ¿cómo destruirías las mentes de jóvenes de las próximas generaciones? Y una de las cosas que dice ahí es: lo mantendría constantemente ocupado, lo tendría, eh, le eliminaría el aburrimiento, pero lo tendría totalmente metido como en las pantallas. O sea, esto, ¿viste? Cuando la gente se pone a ver reels y está horas y horas y horas y después dice: hoy estuve 1 hora, 2 horas, como que perdí, Mucho. ¿me entendés? Claro, Manteniéndote pero ocupado por con las ciertos pantallas. ratitos, claro, por eso hablamos de una relación finalmente que hay que aprender a desarrollar ahí, porque, eh, por ejemplo, no sé, nosotros nos vemos videos, qué sé yo, pero por ejemplo, cuando hay que comer, cuando hay que compartir espacios donde hay Claro, que conversar, ahí no podemos ser los adultos los que estamos con los celulares, porque hay un mensaje exactamente. contradictorio. Po. Sí, todos usamos, pero cómo mediamos y en qué momento usamos el teléfono también es un tema. Como dices tú, de repente parar, conversar, hablar. Busquen la noticia. Está hace 2 días atrás en el Instagram de BioBio Chile. No sé cómo compartir acá, porque lo tengo en el teléfono, pero búsquenla. Sale hace 2 días atrás, entre todas las publicaciones que hay, pasando el cumpleaños de Katy Barriga y Donald Trump y todo eso, más abajo está. Bueno. Bien. Natalia, la verdad, podemos estar hora y hora aquí y la gente la podríamos tener Sí. conectada todo el rato, pero quiero agradecerte, quiero felicitarte también por darnos este espacio. Yo sé que estás con la universidad y con muchísimas cosas, pero sin embargo nos ha podido compartir este momento que creo que ha sido muy productivo No. para todos. Así que muchísimas gracias para ti. Pueden, si quieren ahora, poner ahí los agradecimientos a Natalia en el chat, si les gustó, qué les pareció, así que ahí para que también la alentemos positivamente a que por ahí quizás No, no es haga necesario. después otra cosa, Gracias a ¿no? También. ustedes. Bueno, voy a poner mientras tanto aquí, terminar la grabación y